Estamos de regreso y como hemos estado compartiendo, queremos hablar un poco sobre la vida de Moisés. Y es interesante que cuando lo revisamos a través de la Escritura, la vida de Moisés la podemos dividir en tres partes y cada parte tiene que ver con 40 años, que en este caso para él viene a representar ciclos. Pero nos gustaría empezar a hablar, pastores, de estos primeros 40 años. ¿Cuál es la condición en la que Moisés viene a esta tierra? Éxodo, capítulo 3, versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es en este contexto donde nace Moisés, un contexto donde el pueblo había sido oprimido por más de 400 años. Y Moisés nace con una promesa de libertad hacia el pueblo. Moisés es parte de la herencia que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que ellos iban a heredar una tierra. Pero en el momento que Dios le habla a Abraham, también le dice que el pueblo que iba a nacer de él iba a ser oprimido por 400 años. En este marco de referencia es que Moisés nace y nace bajo una opresión. Ahora es interesante ver que Moisés llegó a tener un entendimiento de quién era él como pueblo. Él era hebreo, su pueblo estaba siendo oprimido y por causa de eso él entendió que en algún momento Dios le estaba llamando a ser el libertador. Y como hablábamos anteriormente, él tomó la decisión incorrecta. Él quiso hacerlo a su manera, a su fuerza, por sus propias manos. Por eso fue él que mató al egipcio. Ahí todavía Moisés no había entendido que el propósito para el cual Dios nos llama va a ser hecho a la manera de Dios. Dios va a usar los recursos, Dios va a usar los medios, Dios va a hacer lo necesario para que nosotros alcancemos ese propósito, pero tiene que ser a su manera. Entonces, Moisés nace en este contexto siendo esclavo, su mamá era esclavo, trató de salvarle la vida poniéndole en el río Nilo, en Egipto, y ahí es donde él es rescatado por la hija del faraón. Ahora, algo, siguiendo lo que decía el pastor Ronald, me parece que es clave es la palabra esclavitud, porque la esclavitud que Israel vivió en Egipto fue un largo periodo de tiempo. No solo tenía que ver con una esclavitud de orden físico, o sea, ellos estaban sometidos físicamente, tenían tareas fuertes de trabajo que cumplir, pero el daño más grande de la esclavitud tiene que ver con el daño mental, o sea, es decir, cuando la esclavitud se convierte en una condición de mis pensamientos, de mi mente. Y cuando uno busca la palabra esclavitud o esclavo, esa palabra habla de que alguien es esclavo, alguien que no tiene su propia voluntad, es alguien que está reducido, es alguien que tiene una condición de servidumbre, es alguien que está dominado, es alguien que no puede soñar, es alguien que está reducido a la voluntad de otros o de otra persona. Entonces creo que el contexto de Moisés en esa dinámica donde él comienza a luchar con su identidad, comienza bajo el contexto de esclavitud. Y era la barrera, creo, más importante que Moisés tenía que barrer, o sea, no acomodarse, no ambientarse al sistema de esclavitud que había sido formada toda su familia, sino que desde su interior, desde su mente, poder crear una mentalidad de libre. Y esa fue la lucha de Moisés con el pueblo, o sea, Israel salió de Egipto posteriormente, pero aún cuando iban transicionando en el desierto, todavía en su mente eran esclavos. Entonces, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de ir definiendo quién soy, yo creo que una de las primeras batallas que vamos a enfrentar es tratar de resolver los asuntos internos del corazón que pudieran estarnos oprimiendo, que pudieran estarnos deteniendo en nuestra vida. Y otra definición de esclavitud es aquella situación que uno puede tener en su vida que no ha logrado resolver y que aún la tiene dominada. Entonces, identidad, yo creo que si alguien dijera en esta oportunidad, yo quisiera resolver mis problemas de identidad, algunas veces los tratamos de resolver afuera, pero los problemas de identidad se comienzan a resolver adentro, en aquellas cosas que necesitamos comenzar a visualizar, comenzamos a ver de una manera diferente. Es interesante ver que en Éxodo 1 el faraón dice, este es un pueblo muy grande, este es un pueblo que está creciendo, si nos descuidamos, nos pueden terminar gobernando. Sin embargo, Israel no se miraba así.
Israel se miraba como un pueblo esclavizado, un pueblo oprimido. Génesis 15:13 nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Pero después la palabra dice de que Él los va a libertar. Entonces cuando Moisés nace no fue algo por casualidad o fortuito, sino que realmente venía a ser una respuesta a lo que Dios ya había dicho. Básicamente Él viene a esta tierra a cumplir el propósito de Dios que tenía que ver con ser un libertador. Es decir, Él viene, pero ya hay un plan antes de la fundación del mundo que estaba para su vida y tenía que ver en ese momento. Y la palabra es, Él es un libertador. Sin embargo, el contexto, como estamos hablando, era un contexto de esclavitud. Y adicional a eso, en ese momento había una palabra, había un edicto que se había dado de matar a todos los varones. Entonces es ahí donde vienen y lo esconden, como hemos estado compartiendo, y lo logran tener escondido aproximadamente unos 3 meses. Pero llegó un momento donde ya no lo podían controlar. Yo me imagino cómo hacemos para que un bebé no llore y no lo escuchen. Y entonces es ahí donde lo ponen en el río. Y entonces de pronto lo que estaba destinado para destruirlo es lo que el Señor utiliza para llevarlo a un lugar donde Él lo esconde. ¿Y dónde lo esconde? Precisamente en el lugar donde querían destruirlo, donde lo querían matar. Pero el Señor permite y lo coloca en ese lugar. Entonces, ¿cómo pudiéramos tomar un principio para nuestra vida hoy ahí? Que no importa el ámbito donde nosotros estemos, el Señor tiene un propósito y un plan para nuestra vida. Y cuando nosotros estamos aferrados al propósito, Él nos va a preservar. Y tener presente siempre que Dios es un Dios generacional. Lo que Dios quería hacer con Israel, con todo el pueblo, fue desarrollado en un plan a través de las generaciones. Y Moisés fue el producto de un plan de un Dios generacional. Aquí hay una aplicación también para nosotros y es ¿qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Entender identidad tiene que llevarnos a la siguiente pregunta, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Que al final fueron las preguntas que Moisés le hizo a Dios. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué quieres hacer conmigo? Similar a las preguntas que en su momento le hizo Pablo a Jesucristo camino a Damasco. Dios es un Dios generacional, Él quiere trabajar con cada uno de nosotros y en ese trabajo Él nos va a designar una labor que hacer. ¿Qué quiere hacer Dios en mis generaciones? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que el Señor está desarrollando en este tiempo en mi vida que va a afectar a las generaciones posteriores a mí? Así que creo que hay muchas enseñanzas muy buenas, Pastor Johnson, que Dios nos ha dado a través de Moisés y que vamos a estar estudiando, ¿no?, en los próximos episodios de A Una Sola Voz. Algo que uno puede ver en esto también es que muchas veces cuando tratamos de definir propósito, identidad, a veces uno quisiera que fuera un de repente, pero lo que podemos visualizar en Moisés es que fue todo un proceso. O sea, Dios usó desde su nacimiento y todo el proceso que él vive en Egipto y en el desierto como un diseño de vida para ir definiendo lo que él iba a hacer. Y lo que quisiera rescatar en esta oportunidad es qué importante es también entender los procesos, que al igual como decía Pastor, en medio de los procesos, aun cuando son agudos, cuando son difíciles, Dios nos guarda, Dios nos protege. O sea, Dios comenzó desde las parteras evitando matar a Moisés, porque la orden del faraón era matar a todo hijo varón. Después lo preserva en el río, después es tomado por la hija del faraón. Pero lo que quisiera rescatar es que muchas veces cuando nosotros queremos definir identidad, no la vamos a definir en un evento. Por ejemplo, alguien pudiera decir, Pastor, para yo sentir que soy alguien, necesito que alguien me afirme. Y eso lo visualizamos como un evento. O sea, alguien que me diga, lo hiciste bien, eres una gran persona. Pero cuando hablamos de definir identidad, yo creo que hay un ejercicio clave y es asumir la responsabilidad de vivir los procesos de Dios. O sea, Moisés fue procesado y en ese proceso de Dios, desde su nacimiento, el paso por Egipto, fue lo que terminó definiendo toda su identidad. Como leíamos al inicio de Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vemos a un Moisés como uno de los grandes hombres de la fe. Entonces,
nosotros necesitamos entender que Él no llegó ahí sin haber sido procesado. Es decir, que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, hay un lugar que nos quiere llevar, pero definitivamente han pasado circunstancias en nuestra vida y tal vez hay cosas que necesitamos resolver hoy todavía. Pero lo que necesitamos tomar y entender es que Dios quiere hacer algo sobre la vida de cada uno de ustedes. Dios quiere hacer algo sobre la vida de cada uno de nosotros, que tiene que ver con un plan, que tiene que ver con un propósito, donde le vamos a dar la gloria y la honra a Él, donde nosotros vamos a ser bendecidos, pero también nosotros vamos a ser de bendición para otras personas. Les agradecemos por haber estado con nosotros en este primer programa donde vamos a estar hablando de identidad y les invitamos a que continúe con nosotros porque vamos a ir escudriñando y vamos a ir viendo algunos puntos específicos de la vida de Moisés y cómo lo que él vivió hoy puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.